Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es GameSanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el kit en profundidad del botón salvaje de Genshin Impact. Hoy vais a tener un vídeo muy completo porque esto ya lo podéis ver después del livestream, con lo que todo lo que voy a explicar del kit va a ir acompañado de las imágenes oficiales del livestream para ahora sí entender muy bien a Clorinde y que muchos y muchas estéis esperando si realmente merece o no merece la pena. Además de que, como ya comenté, seguramente van a abundar las comparaciones con Sinnoh, con Raiden y con Arlecchino. A pesar de que son elementos distintos, es muy parecida a Arlecchino con pequeñas diferencias que explicaré ahora. Principalmente una es que sí puede recibir healing tanto fuera del campo como dentro, solo que de cierta manera lo transforma en pacto vital. Y otro, que el multiplicador de ataque para aumentar su daño, al igual que Arlecchino, sí tiene un multiplicador parecidísimo, en vez de usarlo a raíz del pacto vital, lo usa si se activan reacciones electro de los compañeros, que esto es raro. Y aquí viene lo que se decía del supuesto nerf, aparte de la bajada de tiempo en el que estás imbuido de electro para ser un DPS. Así que en este kit vamos a analizar todo ello, si realmente está nerfeada. Voy a comentar si quizá es más poderosa que Raiden C2 y Arma, y lo veremos el día que salga. Y vamos a explicar el kit de Clorinde en Razor y en facilito para que se entienda. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con el kit completo de Clorinde. Lo primero es que su daño de ataque normal no se utiliza, es decir, el primer talento no se sube, es como Raiden, literalmente. Se va a jugar 1-10-10. Por suerte no hace falta subir para nada el ataque normal y eso os ahorra recursos, porque el multiplicador de los daños que haces mientras estás con tu habilidad elemental activa que te imbuye de electro, es como Jutao pero sin perder vida al activar la elemental, están todos reflejados en tu habilidad elemental. Ahora, antes de la habilidad elemental, que es mucho texto y es lo que mucha gente no está entendiendo, vamos a explicar la ulti, que es muy fácil. Tiras la ulti, es un nuke, son 5 hits de un escalado decente de daño electro, tienes 15 segundos de cooldown y tienes 60 de coste de energía. Es un carry electro de rotación de 15, a diferencia de Sinnoh, que tiene 20, o Raiden, que tiene 18. Y esto va a beneficiar porque se puede tanto adaptar a los mismos equipos que Raiden, solo que en vez de hacer un número muy grande va a hacer muchos números pequeños. Recordemos que en Genshin es más importante el daño total, aunque la gente suele valorar más por el tema espectacularidad el número grande. Pero la ulti hace esto nada más y al castear la ulti y al acabar esta ulti te da 120 de pacto vital a Clorinde. Ahora os explico porque en la elemental se refleja todo el tema del pacto vital y cómo funciona. Ahora, la habilidad elemental. Una vez la activas la primera vez, te vas a imbuir de electro durante 7 segundos y medio. He aquí uno de los que supuestamente se comentaban que eran los nerfs. Realmente sí lo es. Y tiene cooldown de 16. Realmente estos cooldowns se asemejan bastante a Raiden. Estás más tiempo en campo que Raiden y tienes menos cooldown que Raiden, con lo cual, comparándolo con Raiden, realmente aquí te da la oportunidad de estar más tiempo en campo como DPS y con menos cooldown para adaptarte a rotaciones. Lo que pasa es que no hay un número grande. Ahora, la habilidad elemental de Clorinde, una vez la activas, ya te quedas imbuida y además tienes la posibilidad de volver a apretar la habilidad elemental. Tendrás otra vez la posibilidad de apretar la habilidad elemental. Vamos a resumir el mucho texto. Su daño de ataque normal se convierte en las pistolas, daño electro, y está reflejado en la elemental. No es un escalado gigante, pero el multiplicador de daño posterior con el pacto vital y todo esto va a ser gigante y se va a jugar en equipos tanto de sobrecarga con Bennett o Chevreuse, que te dan mucho ataque, además aprovecha el ataque, como el core de Sinnoh habitual de Furina Nahida Baizu, donde con Baizu podrás pasar un cazador de dragones y bufar el ataque increíble. Así que el multiplicador de ataque normal continuo a talento 9 de la elemental es 71%, 49% si no hay una pasiva activa, pero ahora explico estas diferencias de la pasiva y tal, y quedaros con el 71%, que es lo que siempre haréis. Ahora, todo lo que hagas dentro de tu habilidad elemental activa imbuido de electro se considera daño de ataque normal. Tanto cuando le das al botón de ataque normal un clic, que básicamente es disparar con las pistolas muy rápido, como cuando le das otra vez a la habilidad elemental y haces un dash igual que el de Xiao, pero electro.
¿Cómo funciona esto? Básicamente, te pone mucho texto de que según golpeas una cosa u otra y tienes más o menos pacto vital. Resumen, si tú haces un ataque normal con las pistolas y tienes menos del 100% de pacto vital, ganarás por cada ataque normal 35 de pacto vital y estos golpes harán más daño, con lo cual tú quieres, cuando tengas menos del 100% de pacto vital, pegar ataques normales. Y luego el dash este de electro, o sea, el dash de Xiao pero en electro, dice mucho texto de muchas cosas, pero el resumen que dice es: si tienes más del 100% de pacto vital, vas a perder pacto vital, como veis la sinergia está muy clara, y encima el máximo multiplicador de este dash electro, que es golpear tu elemental, se va a activar ese máximo multiplicador. Resumen, lo que vas a tener que hacer es 3 normales, 35% de pacto vital por 3, ya superas el 100%, y luego un dash de estos que te hace perder pacto vital. 3 normales, dash, 3 normales, dash, 3 normales, dash. Esto es el gameplay normal. Ahora, dentro del mucho texto dice, si estás en el estado de tu habilidad elemental imbuido de electro con Clorinde, todo el healing que recibas, Bennett, Baizu o alguna otra cosa extra, se transforma en pacto vital, con lo cual si llevas un Bennett o llevas un Baizu o un healer externo, es posible que este combo se convierta, en vez de 3 normales dash, se convierte en 2 normales dash, o incluso con algún healer que te cure demasiado, un normal dash. Esto es bueno, es malo, le hace perder o ganar daño. Esto es buenísimo. Todos estos combos le van a hacer ganar daño y básicamente lo que va a volver es un gameplay muy frenético. Muy frenético. Si tienes un healer muy poderoso y solo haces un ataque normal dash, porque siempre tendrás más del 100% de pacto vital porque te estás curando mucho, es posible que el gameplay se parezca al de Xiao C6 y la gente a Xiao C6 realmente suele alabarlo por el gameplay tan divertido que tiene. Y aunque no tengas un healer y juegues 3 normales y un dash de tu elemental, igualmente ese mismo combo de 3 normales dash es súper divertido, súper frenético, y normalmente si juegas con Dendro todo ese daño va a ser un daño de Aggravate que se va a multiplicar por bastante y vas a hacer un daño muy alto. Como veis, la elemental es muy fácil de entender y simplemente todos estos textos son para que se entienda todo este combo. Es así de fácil y creo que todos habéis entendido a Clorinde. ¿Cuál es el combo? Pues normalmente vas a arrancar con tu ulti, vas a ganar 120 de pacto vital, vas a meter 1 o 2 dashes, vas a activar la elemental, mejor dicho, para imbuirte de electro, vas a volver a golpear 2 veces tu elemental con 1 o 2 dashes para quedarte a 0 otra vez de pacto vital y ahí meter 3 normales o 2 normales si llevas un healer, y otra vez al superar 100% de pacto vital, pues otra vez la elemental que hace el dash, 2 normales elemental, o si no llevas healer, 3 normales elemental. Así de fácil. Cosas a tener en cuenta. Básicamente cuando tiras el dash y no tienes 100% de pacto vital, te curas. Pero como seguramente lleves un healer y dice que cada healing que recibas dentro de tu elemental se va a convertir en pacto vital, esto nos dice que fuera del campo Clorinde sí se va a curar, con lo cual es posible que no tengas que usar este dash sin 100% de pacto vital para auto-healearte. ¿Este auto-healing va a hacer que active bien el cazador fantasmal? No, porque el cazador fantasmal requiere que la vida sube o baja, o sea, baje o suba 3 veces cada 5 segundos. Clorinde va a estar 10 segundos en campo, con lo cual tiene que subir o bajar 6 veces la vida, y su auto-healing no es suficiente para hacer 6 ticks de subir o bajar la vida en los 10 segundos que está en campo. Y los healers externos, mientras estás con tu habilidad elemental activa, lo transformarán en pacto vital, con lo cual no activas cazador fantasmal. Lógicamente lleva el set de Arlequino de pacto vital, que es este set que estáis farmeando todos. Su elemental no tiene más, básicamente. Talentos de ascensión. Aquí viene lo interesante. Voy a comentar uno de los 2 talentos que es el más fácil de explicar, que básicamente es un talento que le da 20 de probabilidad. Spoiler, Clorinde al subir de nivel de manera natural gana probabilidad. Arlequino gana daño, Clorinde gana probabilidad. El arma de Arlequino da probabilidad, el arma de Clorinde da daño. Ahora os explico el arma también, que es muy sencilla y muy rota, es muy parecida al arma de Arlequino. Pues bien, el talento que es fácil de explicar dice: si el pacto vital de Clorinde es superior o igual al 100% de su vida, cuando aumente o disminuya este dicho pacto vital, ganas 10% de probabilidad durante 15 segundos, 2 stacks, y además todo el healing que recibas dentro de tu habilidad elemental se duplica como pacto vital. Es decir, número 1, ganas 20 de probabilidad porque al tirar la ulti ganas 120 de pacto, y cuando tiras la elemental con el dash y pierdas pacto vital activas la primera carga, 2 básicos, segunda carga, en 2 segundos literalmente tienes 20 de probabilidad. Clorinde sin hacer nada va a ganar
la base de 19 más 5 base que tienen todos los personajes, 24, más 20 de este talento va a ganar 44 de probabilidad sin hacer nada. Con lo cual, obviamente, buscarle un casco daño crítico del nuevo set y no va a ir con cazador fantasmal porque le sobra probabilidad. Y esto de que convierte el healing que recibe en el doble de pacto vital, pues quizá haga, como digo, que en muchos equipos hagas un ataque normal y dash, o a lo mejor muchos dashes y luego ya un par de ataques normales, y estés pendiente de que ese 100% de pacto vital siempre se elimine con elementales, con el dash, y luego volver a ganar más del 100% de pacto vital con normales. El combo va a variar básicamente 1, 2 o 3 básicos y luego un dash para eliminar esto según el healing o el healer que lleves. Según talento de ascensión. Aquí también entra un poco el otro nerf que le han puesto. Básicamente, ella, cada vez que se hace una reacción electro, y dice cuando un personaje del equipo, no ella, hace una reacción electro, ganas un stack de aumento de daño en proporción al 20% de tu ataque, que dura 15 segundos cada stack. Es decir, solo con activar 3 stacks ya lo tienes, pero los debe activar el resto del equipo. Problema. Han cambiado la descripción y aquí es donde viene el segundo nerf. Antes decía cuando hay una reacción que podía ejecutar la propia Clorinde. Ahora dice cuando un miembro del equipo. Entonces, si tú arrancas la rotación, tiras todo el combo del equipo y luego entras con Clorinde, entrarás tirando la ulti. Quizás si tienes una Najida o algo así fuera del campo, ya salta, por así decir, la primera reacción. No dice que tengan que ser reacciones distintas como Nubilet, puede ser la misma reacción, pero una vez entres con Clorinde, tires la ulti, saltará una seguramente, tires la elemental, empezará quizá a saltar la segunda, empiezas a pegar y vas a perder seguramente 3 o 4 segundos hasta que salte la tercera reacción. Y si pretendes entrar al campo y aprovechar los 3 stacks nada más entrar, incluso con tu ulti para maximizar el daño, va a depender un poquito de llevar un segundo electro o de tirar la ulti de Clorinde al principio de la rotación, rotar con todo el equipo para que se activen las 3 cargas y luego volver a entrar con Clorinde para que se termine de activar una carga que seguramente falte. Entonces, es este pequeño nerf que te penaliza A, de no tener en los primeros 4 segundos seguramente las 3 cargas hasta que salten 3 reacciones del resto del equipo electro cuando entraste con Clorinde al campo. B, tirar la ulti antes para que el daño de la ulti, entre comillas, lo pierdas un poco y además recordar no curarte con, por ejemplo, elementales de Baizu hasta entrar con Clorinde porque perderás el pacto vital que te da la ulti. O C, directamente entrar al campo y no beneficiarte de la full pasiva hasta pasados esos 5 segundos. Es un pequeño balance para que juegues otro electro y los equipos solo Clorinde con el resto de personajes que no sean electro, por ejemplo, el equipo de Clorinde, Furina, Najida, Baizu o algún equipo sin un segundo electro, como un sobrecarga de Clorinde, Xiangling, Chebrus, Bennett, tengan una pequeña limitación extra para que no sea tan poderoso. Han cambiado esa descripción de reacciones electro a un miembro del equipo aparte de Clorinde que no sea Clorinde haga reacciones electro. No pasa nada, vas a activar seguramente los 3 stacks tarde o temprano y simplemente se hará un poquito de test para ver cómo es la versión óptima del combo. Pero el resumen del talento, para que no os liéis, es que cada reacción electro que no la haga Clorinde, sino alguien del equipo que sea extra a Clorinde, hasta 3 stacks ganas un multiplicador extra en proporción a tu ataque, al igual que Arlequino. Un daño brutal y que cada stack dura 15 segundos, con lo cual es casi daño estable y permanente, a diferencia de Arlequino. Como veis, es súper parecida a Arlequino, solo que en vez de no poder curarte, el healing que recibes lo conviertes en pacto vital, pero te beneficia para el combo de la elemental, y el multiplicador de ataque es un talento y se activa con reacciones electro que puedes activar todos o no activar todos según si llevas o no llevas un electro. Ya está. Ahora diréis, bueno, pues las constelaciones, ¿merece la pena tirar o no merece la pena tirar? Sinceramente las veo menos poderosas que las constelaciones de Arlequino, pero en resumen, la C1 te da más ticks, más golpes de electro que se consideran daño de ataque normal y seguramente al igual que la C2 de Arlequino puedan saltar crítico y puedan saltar Aggravate, porque también la diferencia con Arlequino es que Arlequino puede vaporizar 1 de cada 3 hits, pero Clorinde puede saltar Aggravate todos los golpes mientras esté activo la reacción de Quicken, teniendo una Najida seguramente en campo. Entonces, estos multihits de la C1 seguramente sean poderosos y la C1 aumente su daño, pero no tiene ciencia, no tiene dificultad, es simplemente más hits de daño que van a hacer bastante más en rotación. Ya está, o sea, no tiene mucho sentido. Y se considera daño de ataque normal.
Y luego la C2 básicamente dice que el talento este del multiplicador de ataque se fortalece. En vez de un multiplicador del 20% del ataque, pasa a un 30% del ataque. Y además, al tener 3 acumulaciones, ganas resistencia a la interrupción. Ya. Así de fácil es la C2. ¿Será cómoda como la de Arlequino? Seguramente, porque cada vez sacan más enemigos que te interrumpen y te molestan. ¿Es más multiplicador y va esto a llevarnos al cielo el daño de Clorinde? Hombre, es un 50% más del multiplicador de ataque. Seguramente si vas un Baizu cazador de dragones o un Bennett y este multiplicador de ataque se va al cielo y su arma es como el Midsplitter con 674 ataque base, seguramente se sienta bastante y sea un daño bastante superior. Realmente creo que funcionará bastante bien a C0 y dependerá menos de las constelaciones quizá que Arlequino, pero lo veremos. Por último, el arma. Está en pantalla, es como el Midsplitter. Las stats son de hecho iguales, entre comillas, ahora entramos a lo importante de la pasiva. Te da 674 ataque base, como el Midsplitter. Te da 44 daño crítico, como el Midsplitter, además de que ya sabéis que Clorinde gana probabilidad al subir de nivel pasivamente, más el talento que te da 20 de probabilidad, más el daño crítico de este arma, pues prácticamente te va a sobrar proporción. Con lo que en el set, antes de sobrepasar los 70 a 240, buscar ataque por ciento como unos demonios y también buscar no tanta recarga, pero quizá incluso un poco de maestría para los equipos haciendo aggravate o sobrecargas. Pero volviendo al tema, la pasiva del arma te da 20 de daño crítico pasivos, como el Alas Celestiales, cosa que después del Alas Celestiales es el primer arma que nos trae más daño crítico como substat. Sí ha habido armas de probabilidad como substat, como por ejemplo el arma de Alhaitham, pero daño crítico no, con lo cual el propio arma no te da 44, te da 64 de daño crítico. Y la segunda pasiva es igual que el arma de Arlequino, igual que el set. Si tu pacto vital aumenta o disminuye, ganas daño infligido. Creo que al final te da como 42 extra daño infligido. Una salvajada sin sentido. Entonces, ¿Clorinde irá con Midsplitter? Sí. ¿El best in slot de Clorinde su arma? Sí. En el caso de Clorinde recomiendo C0 y arma en caso que queráis ir por algún tipo de balleneo fuera de la C0. Sí, mejor que las constelaciones. ¿Clorinde con su arma te va a sobrar proporción crítica y vas a tener que buscar en los ítems menos proporción y más ataque por ciento como comenté, como una bestia? Sí. Cuidado los que vayáis C0 y arma porque os va a sobrar la proporción y solo en el set tenéis que buscar ataque por ciento porque os va a sobrar llegar a 70, 240 de proporción crítica. Cuidado no sobrepasaros de ahí porque estaréis perdiendo daño y tendréis más daño si estuvieseis buscando ataque por ciento o quizá incluso maestría si jugáis equipos de aggravate. Este es el kit de Clorinde. Me parece poderosa. No sé si superará a Raiden C2 o C3 y arma. Quizá Clorinde C0 y arma se acerca y hay muchas comparaciones. La mejora quizá a comparación con Sino también va a estar muy cerca, sobre todo si hablamos de constelaciones de Nahida y de Furina, porque el potencial y el techo de Clorinde es superior a Sino a igualdad de condiciones. Y, o sea, sí, supera a Sino. Y sobre todo creo que el debate va a entrar en el Raiden C3 y arma, pero sobre todo, como digo, va a depender mucho de los techos, porque el poder jugarse con Nahida C2 y Furina C2, las mejores constelaciones del juego, o las comparaciones de Raiden Hypercarry con Sara C6 Kazuha Bennett, cosa que te mejora el Hypercarry entre comillas, porque Sara tiene 20 de cooldown, Kazuha y Bennett tienen 15, pero Sara tiene solo 10 segundos en la elemental. Y puedes jugar un equipo de Raiden Hypercarry con Clorinde a que Raiden tiene 18 y Clorinde tendrá 16, donde solo tires la elemental de Sara, con lo que el equipo pase a ser un Raiden Hypercarry o un Clorinde Hypercarry con 16 segundos de cooldown. Es decir, vas a contabilizar el DPS del equipo y lo vas a dividir entre 16 segundos y no entre 18. Y eso es ventaja ligera para Clorinde. Entonces habrá muchas comparaciones y un Clorinde nacional también seguramente se compare a ver qué ocurre y si puede aplicar suficiente. Y veremos a ver qué pasa con este nuevo carry electro. Pero promete bastante y el techo creo que hace 2 y armas sí que se va a reventar a Raiden por el hecho de que es una Arlequino pero de electro y están trayendo power creep y están trayendo nuevos techos para los nuevos enemigos de Natlan que seguramente sean totalmente locos, desbalanceados y abusivos. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por apoyar el canal y por todo el cariño y el apoyo y los logros que está consiguiendo esta plataforma, gracias a vosotros, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.